El siguiente programa es una producción independiente. Las opiniones, comentarios y expresiones del mismo no representan necesariamente las políticas institucionales de Doral Voice ni de sus patrocinadores. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Yo soy José Hernández, este es Díaz por aquí. Como siempre me acompaña mi hermano Wilmer Suárez, quien se va a encargar de las presentaciones de este programa que hoy se llama Andando por la Libre. Buenas tardes, José, buenas tardes a toda nuestra audiencia y bienvenidos pues nuestros invitados de hoy que andan por la libre, y ya ustedes van a entender por qué y cuál es el motivo de este título. Fíjense bien, nos acompaña, voy a entrar por mayoría de edad. Nos acompaña Salvador Romaní Orue, quien es un veterano de 1000 batallas, actualmente es presidente. Decano es la palabra, es decano del Colegio Nacional de Periodistas en el Exilio, pero tiene una trayectoria política bien... De Cuba en el exilio. De Cuba en el exilio. Tiene una trayectoria política, ya le escucharon la voz, bien, pero bien interesante. Fue presidente de la Junta Patriótica Cubana, periodista en Venezuela, trabajó en los diarios más importantes, entre ellos el Diario del Mundo en Venezuela, como redactor político. Y tiene... Y la esfera. Y señor, y tiene una historia bien, pero bien interesante que ya ustedes van a conocer. Por supuesto, él es un hombre nacido en Cuba, acogido en Venezuela y ciudadano americano. Tiene las 3 nacionalidades, pero él siempre dice que se siente por encima de todo venezolano. También nos acompaña un gran amigo, el doctor Omar Estacio, penalista, abogado, docente, un gran escritor, un hombre que tiene muchísimas columnas de opinión en diferentes medios, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino también en Venezuela, y de larga data pues en la vida política y en el área del derecho en su país natal. Es vicedecano también del Colegio Nacional de Periodistas Cubanos en el Exilio. Ambos forman parte de la recién electa. Reelecta, sí, porque nadie se presentó a estas últimas elecciones y bueno, están debutando hoy en este programa y asumiendo pues los nuevos cargos como decano y vicedecano. Bienvenidos a ambos y gracias por estar aquí. Andan por la libre. Estamos buenos el nombre, ¿verdad, Omar? Sí, porque sobre todo la libre expresión, que es una cosa, un valor muy importante. ¿Y qué es la libre expresión? Vamos a ponerlo así. Y realmente se aplica en todos los países. Es un término, yo creo que bastante relativo, ¿no? Porque si el dueño, un multimillonario, dueño de canales de radio, de televisión, tiene intereses, ¿verdad? Claro. Y entonces eso de la libre es un concepto a veces subjetivo y a veces relativo. Pero bueno, Omar, perdóname, antes de darte la palabra, que tú eres, por trayectoria jurídica, bueno, y por muchas cosas de valor en Venezuela, déjeme decirle a tus oyentes, primero mi saludo, me siento bastante extraño, primero porque aquí estoy rodeado de puros cuartos bates. Imagínate tú, José Hernández, Wilmer Suárez y Omar Estacio, son puros cuartos bates, y donde yo seguramente lo que soy es, ¿cómo se llama lo que recogían los bates? Bad boy. El bad boy. Pero bueno, lo importante es agradecer la presencia en este medio. Poca gente aceptan sus errores. Yo quiero confesar que Omar, Wilmer, José, que muy tarde en mi vida me di cuenta el valor inconmensurable de lo que son las redes sociales. ¿Sí? El internet, que ahora ya los niños lo manejan en su cochecito que tiene 2 años. Entonces una vez una abogada venezolana muy inteligente, ella una vez me dijo: Romaní, a mí no me gusta que nadie piense por mí. Entonces tú ahora, cualquier muchacho, tú le dices, oye, ¿cuál es la capital de Bolivia?
El tipo saca el bicho pan, lo saca, La Paz. No, chicos, yo formo parte de una generación donde no existía. No, chicos, la capital de Bolivia es La Paz. Primero porque teníamos una educación en bachillerato. El bachillerato que había en Cuba era muy, muy completo. Y llego de Venezuela, llego a Venezuela en el 58, yo era un carajito. El bachillerato todavía en Venezuela yo creo que era más completo que el de Cuba, porque se daba algo que después se quitó, algo que no sé por qué tenía. Ahí daban latín, ¿no es verdad? Sí, sí. Sí. Pero, ¿qué es eso? No, en Cuba quizá un poco más práctico porque estábamos más cerca del imperio, que no es malo estar cerca del imperio. Los cubanos sacamos muy buena ventaja, sin complejo, de la cercanía geográfica con Estados Unidos. Pero bueno, yo te robé el espacio, Omar, y ya te digo, yo aquí lo que soy es el recogedor de debate. Bueno, mientras robes el espacio y no el estacio, es mejor. La libre expresión, vamos a ver. Bueno, libertad de expresión, chicos, por supuesto, es un valor inherente a la democracia. Donde no hay democracia, no hay libertad de expresión, lo que tampoco significa que en la democracia siempre la hay, pero es un presupuesto fundamental para ejercer libremente el derecho de recibir y de transmitir información. Y de confrontar. Y de confrontar, claro. Así es. Yo creo que eso es un valor muy caro. Aquí en los Estados Unidos existe la legendaria enmienda número 1 que nos permite celebrar programas como este y hablar pues sin ataduras. Sobre todo hay una doctrina, la doctrina que no todos la conocen, le paso esa confidencia a quienes nos escuchan, la doctrina Blackstone. ¿Qué es la doctrina Blackstone? Bueno, es una doctrina que se originó en el Reino Unido, que establece de hace muchos años, de milenaria o de centenaria, pues mejor dicho, no tanto como milenaria, ¿no? Que toda idea tiene el derecho, por así decirlo, de divulgarse, aunque sea una vez. Yo tengo derecho a exponer, aunque sea determinada idea. Si es una idea pecaminosa o una idea ilegal, puede que yo sea objeto de sanciones o suspensiones, pero lo que no puedo sufrir es la censura previa de una idea que no he expuesto. Ahora, fíjate bien, doctor Omar Estacio, Omar para los amigos. Salvador Romaní dijo algo interesante. Él reconoce que hoy en día las redes han inundado indiscutiblemente todo el espectro de la comunicación. Es la gran diferencia que hay entre la libertad o no de expresión que puede haber en un medio de comunicación o el libertinaje que hay a través de las redes sociales. Muy bien la palabra, libertinaje. No hay control. No hay control, indiscutiblemente. Hay una vieja frase en el oficio periodístico que es aquella que dice: el periódico lo escribe el lector. Y esa frase, mutatis mutandi, como decimos los abogados, se puede llevar a trasladar a las redes sociales. A mí a veces cuando me dicen, y me excusan por la referencia en primera persona, dicen en las redes sociales tal cosa, y digo, ¿quién lo dice? Porque entonces, claro, lo que obliga a los lectores, valga la expresión, o los internautas, es saber a quién están escuchando, no creer lo primero que sale sin ver. Entonces eso es algo que opera en favor del profesionalismo también. Sí. Porque entonces la gente dice, no, mira, si lo dijo José Hernández, caramba, ese señor se puede equivocar, pero... Bueno, esa es una prevención, por así decirlo, sanitaria. Coño, vamos a ver quién lo dice. Bueno, sí, claro. Ahí hay credibilidad. Pero todos aquí sabemos lo que es un periódico, hemos trabajado en periódico y en radio. Mandan al reportero a hacer una información. El reportero tiene que ajustarse a la verdad, a lo que vio. No puede escribir nada diferente a lo que vio. Ahora, ¿quién controla los medios sociales? Vamos a decirlo así, los medios sociales. Las redes.
las redes. Exacto. ¿Quién lo controla? Técnicamente se controlan a sí mismas. Así es. Sí. Y si se controla a sí mismo, si son profesionales. Bueno, José, tú eres un profesional. Wilmer Suárez fue. Wilmer Suárez, ¿tú sabes lo que? Oye, Wilmer Suárez, qué carrera tan dilatada. Cuando llego a Venezuela, recuerdo que en el avión que yo salgo de Cuba venía Carlos Capriles. Ese no me ayudaba, que Carlos Capriles muy pesado. Pero entonces, ahí es cuando yo en el avión empezamos hablando, para llegar a Venezuela. Entonces me mencionó el periódico Última Noticia y entonces me dijo un nombre que era un nombre popular. Dice, no, ese es el periódico, el que más circula, pero es el periódico Las Cocineras. Como decía. Yo no sé por qué decían eso, porque era un periódico de una circulación y una penetración muy fuerte. Claro. ¿Quiénes son los votantes? En su mayoría, la gente de abajo. Claro. Y ese era. Y el amigo Miguel Ángel Capriles, seguramente cliente del doctor Estacio y amigo de todos ustedes. Miguel Ángel supo aprovechar muy eso. Primero, para ver a Capriles no era fácil. Sí. Y tenía una influencia enorme. En Venezuela mira que yo aprendí tanto. En Venezuela aprendí casi al mismo tiempo a amarla tanto como a aprender tanto. En Venezuela, Capriles tenía una cuota para elegir diputados. Sí, señor. Sí. Por tal lado va fulano y tal, por tal lado. Y el del Nacional igual, y el otro. No era igual, el Nacional bueno, era menos. Bueno, era menos que... Y el Universal, yo creo que no lo usaba. Pienso en el Universal. Son cosas que uno... No, y cuando lo usó se equivocó. ¿Así? Bueno. Pero bueno, en definitiva, para mí es un concepto relativo. Lo correcto es que no sea relativo. Pero, ¿quién controla? ¿Quién controla a una persona? Juan Pérez se pone frente a un micrófono y empieza a decir otro Juan Pérez que tenga la otra versión y se lo diga. Claro, ¿no? En un periódico, una radio, tú no puedes llevar una cosa que sea falsa. Claro, ¿no? Y el doctor Omar Estacio él lo dijo, ¿no? La diferencia está en que hay que tener credibilidad de quien dice algo. Claro. Pero fíjate que las redes sociales, José y Salvador... No se ponen el nombre. No, y son youtubers. Ahora resulta ser que todos son youtubers porque tienen cantidad de seguidores. Entonces, el que le encanta el chisme, sigue al chismoso. Y así sucesivamente. Entonces, fíjate tú cómo se ha transformado la técnica del rumor. Porque nace así. Tiran un rumor, hay una cantidad de gente que le gusta el chisme, que se divierte con el chisme y lo absorbe. Y ahí sigue, y eso está haciendo muchísimo daño. Pero mira, si es importante lo que usted está planteando. Hay un joven cubano, yo no lo conozco, muy nombrado, muy poderoso, me dice, que está aspirando a la alcaldía del condado. Otaola, creo que se llama Otaola. Muy famoso, parece que tiene miles y miles de seguidores, sí, señor. Cuidado, porque el condado tiene miles y miles de millones de presupuesto, el condado. Yo siempre pienso muy bien. La persona. Piensa mal y acertará, ¿verdad? Pero ya te digo, ese hombre tiene una influencia en la radio, tengo entendido, y tiene miles y miles de seguidores y eso le ha producido mucho dinero también. Pero, sin embargo, oigan esto. Estoy tomando café toda la mañana, como usted sabe dónde voy. Y pasa una jovencita con su micrófono, y estos programas de televisión también, de YouTube, ¿verdad? Haciendo una encuesta. Ahí es cuando me enteré que este joven aspiraba a la alcaldía. Entonces la pregunta era muy sencilla. Bueno, mire, está aspirando la señora esta, la actual, Levin Cabe y Otaola. ¿Por quién votaría usted? Le digo, no, yo no me meto en eso, dije yo. Y después, fuera de cámara, no, yo no participé, no quise. Le pregunté, oigan esto, chica, dime la verdad. No, al camarógrafo. La cubanita llevaba un año aquí, pero el camarógrafo sí era un veterano aquí. Y le digo, chicos, dime cómo están los resultados. Oye, esta mañana. Me dice, bueno, Romané, oye esto, bastante parejo. Increíble, increíble.
Entonces, y delicado. Ahora, que si esta señora es demócrata, y me importa, es una funcionaria, yo no creo que lo haya hecho tan mal, no lo veo. No, para empezar, se le cayó, a la semana de ser nombrada, se le cayó un edificio entero. Sí. Eso no es mentira, eso pasó, pero claro, no se le cayó a ella. Sí, claro, le ha pasado, pero fue terrible, o sea, y más bien manejó la crisis con cierta... Bueno, José, ¿qué te parece, Wilmer y el doctor está? Yo le digo doctor por obligación, pero él es... ¿Qué? ¿Tú tienes un contrato? Oye, chico, yo tengo un contrato con Omar de fidelidad en la amistad. ¿Tú sabes de cuándo somos amigos, Omar? Está yo y vecino del año 60. Vivíamos piso 16, edificio San Remo. Yo en la piso 16, 160 y él enfrente por mí, 162. Él era un joven abogado, todavía no era el Omar Estacio famoso y poderoso e influyente, trabajaba en un juzgado como escribiente, le decimos en Cuba. Sí, abogado, y yo era un periodista cubano casi desconocido que me atrevía a desafiar a Fidel Castro. Inocente, él era muy inocente. Así, tenemos una amistad desde el año 60. No, con Wilmer yo trabajé en Última Noticia, en el periódico de Las Cocineras, que por cierto, sí, ahí fue donde aprendimos el oficio. Sí. Estamos conversando, teniendo una tertulia... Perdón, lo que yo iba a plantear es, como el tiempo vuela, ¿por qué no hablamos a eso voy. De esa tragedia institucionalizada que es Venezuela? Ok, mira, a eso voy, pero antes de eso, antes de entrar en esos detalles, tú que estabas haciendo esa remembranza y lo que decía José, sí, estos dos personajes que tenemos hoy aquí en el programa Días por Aquí, cada uno tiene una historia bien interesante. A Salvador lo conozco desde hace muchísimos años. Al doctor Omar lo conozco lo conocí por referencia y después por amistad propia. Pero cada uno tiene una historia. Ambos se han reinventado, teniendo que dejar sus países de origen, venir aquí. A Salvador lo conocí en Venezuela, siempre fue un conspirador nato, él se ríe siempre, y cuando él decía así de esa manera tan sutil, no, un humilde reportero de un periódico, mire, este hombre, yo le acuñé una frase a Salvador Romaní en Venezuela que le decía, cuando tú seas presidente de Cuba, yo visitaré la isla. Y con gastos pagos. Y él se reía, y así nos fue pasando el tiempo. Y el tiempo es tan irónico, y la vida es tan irónica, ¿verdad? Que aquella amistad que nació con Salvador Romaní en Venezuela, estando él en el exilio, ahora se invierte. Y a veces cuando me invita a tomar café, bueno, a veces no, muchísimas. Salvador me dice, Wilmer, ¿cuándo ibas a pensar tú que ibas a estar? En esta situación que fue la que yo viví contigo en Venezuela. Aquí todos somos diáspora, todos somos diáspora. Sí, y por eso andamos por la libre. Exacto. Y con el doctor Omar Estacio, bueno, está de más decirlo, muy conocido porque fue el abogado defensor de Antonio Ledesma, entre otros casos emblemáticos, y como él nos decía hace poco, ¿no? El principio universal que se aplica a los abogados, Omar terminó pagando también los platos rotos que se le acuñaban a Antonio Ledesma, por cierto, que cumplió año el 1 de mayo, bien atravesadito. Sí. Y el doctor Omar Estacio, bueno, tuvo que venirse al exilio. Entramos con Salvador Romaní. ¿Eres conspirador o no eres conspirador? ¿Cuántas veces conspiraste? Es necesaria la conspiración para sobrevivir. Sobrevivir. El que conspira retira. Ahora, tú acá mencionas a nuestro amigo, el alcalde Ledesma. Ahora yo me pregunto, a veces yo tengo preguntas o pensamientos que son desagradables. Se llevan bien en Madrid, él y López. Se ven, actúan conjuntamente, que sería lo ideal. No te rías, ¿ves cómo te ríes? No, es que Omar te ve serio. Pero es que no, yo no quiero comprometer a Omar, que mi amigo no le puedo preguntar eso. No, menos mal que no está comprometido. Así que no. Chicos, porque mira, los venezolanos han cometido el mismísimo error, y lo digo con respeto, porque para mí Venezuela, usted sabe que es mi patria, el mismísimo error de los cubanos.
¿Cuál fue? La división. La división, sí. La división. Oye, la unidad es tener en tu mano el mando de un regimiento. Y no sé, es la división, intereses creados. Bueno, Jacinto Benavente, cuando escribió eso, pensó que iba a haber un exilio cubano y un exilio venezolano, los intereses creados. Pero de veras, yo estoy seguro que ustedes están de acuerdo. ¿Qué diferencia habría? Vamos a ver en el caso nuestro en Venezuela, si pudiéramos plantear una unidad al 100%. Acabo de ver por televisión no sé si decirle el compatriota venezolano o el expresidente Guaidó, no sé cuál es el que... Pero en definitiva yo en Guaidó, a quien no conozco personalmente, sí reconozco su valentía personal. Sí, estar en Venezuela y estar desafiando. Claro, él tenía un seguro de vida que era Washington, que a veces funciona. Pero cuando uno ve el proceso nuestro en Venezuela, Guaidó llega aquí expulsado de Colombia, una mala jugada de los colombianos, y entonces habla de que él va a regresar a Venezuela, a aspirar en la primaria. Señor, si usted ha salido allá corriendo, sabe que él lo ha confesado, que lo van a meter preso, ¿por qué usted aquí está diciendo que va a regresar a Venezuela? Yo en la primaria, yo quisiera creer en la primaria, pero cuando tú entras a un juego con un delincuente, tienes que tener un cuchillo al lado o un revólver y no lo tenemos. Yo hablo con mucha frecuencia con Omar Estacio, con Wilmer, y bueno, pero es que, ¿qué razón hay para que Maduro entregue el poder, el chavismo? ¿Qué razón hay? ¿Hay alguna fuerza coercitiva? No la hay. Coactiva tampoco. ¿Qué razón hay, por ejemplo, que nosotros 4 estamos aquí, que pudiéramos estar allá produciendo? Por ejemplo, que hay 7 millones que están fuera del país, que pudieran estar dentro del país produciendo. Razones hay de sobra. Razones que se comió el país y que hay que volverlo a armar. O sea, porque tú no puedes tener un país que te crece el 75% y José, ajá, no es agradable para mí, no es crítica. Yo no soy nadie, yo no soy papá Dios, yo soy un campesino. El caso, la tragedia cubana se puede explicar en una palabra, por el desconocimiento de política que tenía el cubano. El desconocimiento. Entonces vino un bandido como Fidel, empezó a hablar reforma agraria. Los cubanos nunca habían oído hablar de ese término. Reforma urbana. Se puede explicar, pero en el caso venezolano no se puede justificar que Cuba sea el que manda en Venezuela. No se puede. Había una frase popular en Venezuela, dicho por los venezolanos, creo que muy mayoritariamente, la frase era: no, nosotros no somos iguales que los cubanos. Venezuela es Cuba. Ustedes saben que lo que yo digo es verdad. Ahora, eso ya pasó, no tiene arreglo. Entonces el problema es, Omar, ¿cómo superamos esto? Hay que unirse. ¿Cómo superamos? Se habla de la señora María Corina. Yo aprecio, no la conozco, Maro, seguramente Wilmer y tú y José la conocen. Aprecio la valentía de esa mujer. Porque hay que ver estar en un ruedo, oponiéndote a ese ruedo, donde unos señores han hecho de la delincuencia política, el malandraje político, han hecho el diario convivir. Entonces, no sé, yo no le veo la primaria. Alguien, creo que Guaidó lo ha mencionado, bueno, que si Washington se equivoca, no a veces, sino muchas veces. No, Washington siempre hace lo que hay que hacer después de que ha ejecutado todo lo demás. Bueno, entonces, la prueba es, así, le vamos a dar parte de lo que pide, o le vamos a devolver, o le vamos a quitar las sanciones en la medida que ustedes también aflojen. Pero no han hecho nada tampoco, entonces no se le han quitado las sanciones. Ayer me enteré, chico, no sé si será verdad, que ya Venezuela le está vendiendo petróleo a Estados Unidos. Ayer lo dijeron. Bueno, un poco barriles será, pero le están vendiendo. ¿Tú no te acuerdas en el mes de marzo la misión clandestina hasta que se publicó de que mandado Washington a Venezuela? Una cosa era para ellos,
para el petróleo, que le dieron una concesión a esta empresa americana, no, Chevron, la que sea, para que produjera. Ayer dijeron que se estaba ya enviando petróleo para Cuba. En fin, entonces, por ahí van las cosas. Pero yo insisto, los cubanos hemos sido totalmente irresponsables en la conducta de nuestra lucha. Tenemos un amor profundo por la patria, llena un martirio increíblemente largo que ha conllevado al cansancio. Y yo lo entiendo así, son 64 años de lucha. Hemos tenido muy pocos amigos, Estados Unidos y Venezuela. Cuando algún día se escriba la historia, si se puede escribir, de la Cuba liberada, hay que mencionar a Rómulo Betancourt. El único estadista, bueno, no presidente, Rómulo era estadista más que presidente, que se le enfrentó a Fidel Castro. ¿Usted qué opina, doctor Estacio? Bueno, Lo veo muy callado. Bueno, estaba hablando el decano. Bueno, no, ha hecho una cantidad de consideraciones, y ustedes también. En algunas comparto, en otras no. Vamos a hablar de la segunda. No comparto el criterio que tiene mucha gente de la unidad. Yo creo que la unidad es un valor importante, pero en una comunidad donde rija la libertad. Hablábamos antes de la libertad de prensa. Ahora, nunca va a haber una unidad. Aquí estamos viendo los partidos dominantes con toda la cultura democrática que existe en Estados Unidos, la cantidad de contracorrientes que tienen. En Cuba ha habido una gran animosidad entre muchos de quienes han pertenecido a la disidencia, como en Venezuela, pero la ha habido siempre en todas las organizaciones democráticas. Cuando tú te lees la biografía de Mandela, que tuvo un gran triunfo político, resulta que allí la disidencia estaba totalmente fragmentada también. Sí. Y en nuestra independencia, Mariño se lanzaba cada rato a Bolívar, y Bolívar tuvo que fusilar a Piar, etcétera, etcétera. La unidad nada más existe en los conventos, y eso en los conventos, claro que la Madre Superiora dice tal cosa, y es una sana aspiración. Sin esa aspiración de unidad es muy poco lo que se puede. Exacto. Entonces, o sea, no había romance entre monjas y cura. Bueno, yo ahí no quisiera meterme. Pero de unidad. Pero es verdad que la unidad es un valor importante subjetivo, que le daría más fuerza a una disidencia, pero es algo que es lo normal, es que no exista ese tipo de unidad de convento, ¿no? Entonces, yo creo que junto a la unidad, lo que debe prevalecer es una selección acertada de los mecanismos con los cuales se va a enfrentar un problema. Nosotros enfrentamos un problema atípico. Wałęsa dijo hace pocos años Wałęsa no es un intelectual, pero es un hombre práctico, exitoso, que dio una gran batalla. Dijo que el tema venezolano rompía los moldes tradicionales. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. Me precio de haber sido quizás el primero que llamó a la revolución la revolución forajida. Era 1999 y yo le puse ese connomento, y alguien disidente me dijo: ¿por qué tú llamas? Por eso uno forajido, chico. Entonces ahora la comunidad nacional e internacional se ha dado cuenta que no enfrentamos a un dictador como Pérez Jiménez, un dictador como claro, estamos enfrentando a una internacional del crimen organizado. Claro, Maduro y su grupo, y entre ellos con los Castro, ahora con los Díaz Canel, los Ortega, son organizaciones del crimen que trafican con drogas, que exportan vehículos robados,
que contrabandean, que depredan el ambiente como están depredándolo en el arco minero. Es una internacional del crimen. Entonces aquí tendríamos que revisar los mecanismos para enfrentar este tipo de dramas, porque antes a Pérez Jiménez lo tumbaron y decían que lo habían tumbado por la huelga general. Bueno, pero es que Pérez Jiménez era un niño de pecho. Un niño de pecho, un dictador de la vieja ola. Estos que tenemos no son. Entonces hay que revisar más que el tema de la unidad, que es importante, el tema de cómo se contrarrestan este tipo de movimientos. Fíjate, para hacer un paréntesis y volviendo a lo que dice el doctor Omar Estacio y la crítica muy constructiva también que hacía Salvador Romaní, el tema de la unidad, date cuenta que en Venezuela se dio un fenómeno, lo conversaba con José Hernández en estos días, que la tarjeta de la unidad, cuando se crea la famosa tarjeta de la unidad, la de la manito, la que iba en el tarjetón, eso acumuló voluntades y encarriló a mucha gente que eran abstencionistas, que decían no vamos a salir nunca de esto, no vamos a votar, y se logró. El 2015 fue la prueba más fehaciente de la mesa de la unidad con Ramón Guillermo Aveledo al frente, y se coaccionó. Hubo ese momento. Sí, cómo no. Ahí, 2015, eso no se puede negar, eso es algo histórico, pero ya después se fue difuminando, disolviendo, hasta que llegó a lo que ustedes dos pero es que están fíjate, diciendo. Wilmer, esas elecciones se ganaron, creo que fue el 9 de diciembre, algo así. Sí. Y antes del Año Nuevo, el Tribunal Supremo de Justicia le asestó un golpe mortal a esa unidad cuando cercenó la representación de Amazonas y le quitó la mayoría absoluta. 2 o 3 diputados. No sé cuánto duró la unidad. ¿Por qué? ¿Por qué duró poco? Pues porque el gobierno... Y por falta de unidad también. Si la unidad hubiera actuado de una manera más sólida, a lo mejor... Sí, pero fíjate que inmediatamente el gobierno recurrió a la vía de los hechos, porque fue una sentencia totalmente antijurídica, que fue una medida preventiva, y paradójicamente el Tribunal Supremo nunca sentenció el fondo de la causa. Fue una cuestión, y además que ya el oficialismo tenía un año percatado que iba a perder las elecciones. Hay que recordar que hizo que unos magistrados que se les vencía el periodo en el año siguiente pidieran la jubilación. ¿Para qué? Bueno, para que cuando perdieron la unidad, ya los nuevos magistrados estaban nombrados. Entonces, claro, fíjate que la unidad no sirvió para, no agotó el tema. No, yo lo que digo es que la unidad es importante, no es que digo que no sirva. Claro. Pero que lo que hay es que tener suficientemente claridad, y valga la cacofonía, de las herramientas que vamos a usar ante ese tipo de adversario que tenemos. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. José y yo tenemos una norma, un principio universal también, que dice que no solamente de pan vive el hombre. Así es. Entonces hacemos una pausa, cumplimos con los compromisos comerciales de esta estación que se llama Doral Voice, y en breve continuamos con esta tertulia bien interesante de diáspora aquí, que si usted la contrae quiere decir diáspora. En el mundo de hoy, los límites han quedado atrás. Las fronteras se difuminan y se abren nuevos horizontes. Cada día es una oportunidad para emprender y cambiar el mundo. Nosotros lo sabemos muy bien. Por eso te presentamos San Ignacio University, formación con enfoque global para el profesional innovador de hoy. Te invitamos a conocer nuestros programas educativos, donde podrás obtener un grado americano, con clases híbridas y online en inglés o español. ¿Estás listo para descubrir un nuevo mundo de oportunidades? Estudia en San Ignacio University.
caracteriza en Doral es la buena comida y los grandes eventos. Por eso, impacta a tus invitados con Brunella Catering, donde encontrarás un menú variado y a muy buen precio. No te vas a equivocar. Llama a Brunella Catering al 786-329-2913 o búscalos en Instagram bajo @Brunella Catering. Ah, déjales dicho que te recomendaron de Doral Voice Community Radio. El Venezolano News, decano del periodismo de primera por más de 30 años en el sur de la Florida. Búscalo semanalmente en múltiples puntos de Doral o visítalos en su página web elvenezolanonews.com. En tiempos difíciles, una celebración puede ser bien costosa. Eternity Events te puede ayudar a decorar y preparar tus fiestas con excelencia y calidad. Llámate a Valentina al 786-991-3967 o búscalos en las redes sociales bajo Eternity Events para que puedas ver la calidad de los eventos que Eternity Events ofrece. Te voy a decir algo bueno. Bueno, continuamos con días por aquí. Nos acompaña Salvador Romaní Orue, decano del Colegio Nacional de Periodistas Cubano en el Exilio, y el vicedecano, que es el doctor y amigo Omar Estacio. José, ¿a usted se le ocurre algo? Tú sabes que Salvador, y perdona que te interrumpa, me ha evadido la pregunta 2 veces. Cuando yo le hablé de conspiración, porque él conspiraba en Venezuela contra el régimen cubano, los que nos están escuchando, y como dice Salvador muchas veces, las nuevas generaciones no tienen ni idea. Salvador tiene, de entre los tantos méritos que tiene como conspirador, fue el hombre, y yo te contesto mañana, que tomó por asalto la embajada de Cuba en Venezuela cuando el famoso golpe del 2002. Y eso lo dejó como historia porque el gobierno, el régimen venezolano siempre lo recuerda con cariño. Todos los 12 de abril y todos los 13 de abril aparece la película. Aparece la película. Sí, porque háblanos brevemente de esa ocurrencia. El otro gran actor en eso fue nuestro común amigo, el doctor Ricardo Kelly. Kelly había sido chavista como mucha gente, pero chavista light, después se dio cuenta de la basura que era. Y fue un gran amigo personal y amigo de la causa de Cuba, que le agradecemos muchas cosas. Ese asedio, porque hay una diferencia entre asedio y asalto, tú que eres abogado. Pero tú sabes que históricamente, ¿por qué, José, llegó un momento ahí que se reunieron más de 5,000 personas en esa esquina? Sí. Porque el criterio que había era que ahí se había asilado el gordo Barreto y el segundo de Chávez, ¿cómo se llama este? Diosdado. Y eso fue, chico, corre la gente, los venezolanos. Que por cierto, algo muy, muy interesante. Más del 70% de las personas que estábamos allí eran muchachos jóvenes. Muchachos jóvenes. Mira, yo tengo un criterio quizá demasiado conservador. Yo creo que hay ciertos lugares que hay que respetar. Una embajada hay que respetarla. La embajada la tenemos en las manos. No quisimos entrar. Esa es la verdad. Esa es la verdad. De una inmensa mayoría. El 90% era venezolano y el 10% cubano. Esa es la verdad. La verdad histórica, pero uno a veces tiene que cuidarse de la lengua. En Washington ellos, sin embargo, sí tomaron la embajada. Ah, claro. Es diferente. Interesante. Está bien. Pero ¿por qué hay que cuidarse de la lengua a veces? Porque en el corre-corre y en el río, la vaina esa, vienen unos periodistas, yo no sé qué canal. Ahí viene el señor Romaní, ahí el problema es que hay 14 personas, hay mujeres y hay niños, tienen que comer. Y entonces la expresión mía, que coman alfombra. Muchachos, eso me lo he recordado. Me lo han recordado 1000 veces. Entonces el amigo Caprile, que me ha cogido un odio al apellido por gusto, él era alcalde de Baruta, ¿no? Que eso correspondía donde está la embajada. Y él llega. Ahí el que intervino fue el embajador de Noruega. Intervino con la embajada, o la embajada llamó a los noruegos porque les hablan la situación. Y va Caprile y le autorizan que ingrese a la embajada.
y le ponen una escalera, porque afuera que tiene un muro. Bueno, y después los cubanitos siempre entonces acusan a Caprilli. Caprilli tuvo como 2 o 3 años. Estuvo preso. Preso. Claro. Por eso, bueno. Entonces, esto me lo cuenta mi hijo Salvador, la primera víctima del apellido Romaní, del chavismo, que un día él estaba metido en esa cosa que para mí nunca es simpática, trabajar con la policía, ¿no? Y tenía una identificación aquí y está al lado, y se le para el señor al lado. Él dice, ¿usted es hijo de Romaní? Sí, yo soy hijo de Salvador Romaní. Por culpa de su papá, yo tuve 3 años preso allá en el Iricoy. Por culpa mía, no. Él fue Omar el que quiso entrar. Ahora, la verdad histórica, es bueno que Wilmer haya planteado eso, porque esta gente con mucha frecuencia sacan la película que hicieron, toda esta cosa. Los venezolanos querían entrar a la embajada. Yo me opuse, por el criterio que tengo, que hay cosas que hay que respetar. Yo no voy a repetir por lo que en el año 55, 56, el tristemente célebre de la policía de Cuba, la Policía Nacional del gobierno de Batista. A Batista a veces se le puede decir dictador o autoritario o tonto. Rafael Salas Cañizares, que unos castristas que habían hecho no sé qué vaina, se metieron en una embajada y él se metió en la embajada, el general. A sacarlo. A sacarlo. Y los exiliados que entraron armados, le dispararon y lo mataron. Pero yo el concepto como abogado lo debes entender. Yo creo que hay ciertas cosas que hay que respetar. Para mí una embajada no. Pero lo importante en eso es saber cómo los venezolanos, sobre todo la gente joven, chicos, 5.000 personas y apiñadas, y eran mayores. Sí. ¿Y por qué estaban allí? Se había corrido el rumor de que estaba ayudado. Ahora imagínate tú, si de veras hubieran estado ahí, y yo digo, vamos para adentro, ¿qué hubiera pasado? Te caen a tiro. Sí. Esa es la verdad. Pero esa es la triste historia, mi querido Wilmer. Bueno, ojalá la dictadura te esté escuchando para que saque esa película del aire, porque ya ni Netflix la compra. Doctor Omar Estacio, vamos a hablar del Colegio Nacional de Periodistas Cubanos en el Exilio, en las recientes elecciones que acaban de terminar. Ustedes tienen un acto, tenemos, porque yo formo parte, gracias a Salvador, de ese. No, gracias, que eres un periodista de talla. Gracias, hermano. ¿Cómo ves el futuro cercano del colegio y todas las luchas que ustedes han librado? Porque han sido bastantes. El más cercano que veo es un pronunciamiento sobre estas medidas que han tomado la gobernación del estado de Florida en relación con las comunidades cubanas y venezolanas, entre otras. La próxima directiva del colegio se va a plantear si emitimos un pronunciamiento en ese sentido, ¿no? Ese es el más inmediato. Estamos haciendo... Te recomiendo que oigas un programa que sacamos aquí el lunes con algunas de las leyes, sobre todo la parte de real estate, pero la parte de migración es muy fuerte. Muy fuerte. Pero, bueno, mira, pero se dice que es una repetición de lo que ya venía. Fíjate bien. Aquí en Estados Unidos hay numerosa normativa que establece que cualquier discriminación por razón de pertenencia a un grupo de personas está prohibido. Discriminación es el trato diferencial, claro, entre dos personas basado no en lo que haya hecho la persona, porque de acuerdo con los principios universales del derecho, la pena no puede trascender la persona del individuo. ¿Qué significa eso? Que a ti, José, y a ti, Wilmer, y a ti, Salvador, no los pueden castigar por lo que haya hecho yo. Entonces, cuando alguien, un funcionario, dice que, bueno, aquellos nacionales de determinado país
van a ser objeto de una investigación especial, diferencial a quienes no pertenecen a ese grupo, está infringiendo una cantidad de disposiciones legales vigentes en Estados Unidos y una cantidad de disposiciones contenidas en los tratados internacionales de los cuales Estados Unidos es parte. Este servidor, hace algún tiempo, cuando se enteró que un banco de aquí de Estados Unidos le había prohibido a los residentes en Venezuela hacer operaciones por CELE, sacó varios artículos en varios, ¿sabes qué? Un solo artículo lo saqué en varios portales, donde sin nombrar al banco, porque me abstuve de criminalizarlo públicamente, le expliqué al banco que estaba cometiendo delitos, como ahora considero que podrían estarse cometiendo iguales infracciones. No estoy aquí haciendo un pronunciamiento de orden político. Esas medidas... Es jurídico su pronunciamiento. Es jurídico. Yo no estoy criticando el proceder de los emisores de esas medidas desde el aspecto político. Ellos sabrán el motivo por qué tomaron esas decisiones. Estoy analizando la parte jurídica y creo que el colegio debería hacer un pronunciamiento porque buena parte, por no decir la mayoría, de los afiliados son exiliados cubanos, pero también hay exiliados venezolanos, exiliados nicaragüenses, y además los derechos humanos son universales. Exacto. Cuando se le violan los derechos humanos a un esquimal, me lo están violando a mí también. Claro. Ahí hay una indivisibilidad. Entonces, una injusticia en cualquier parte es igual a una injusticia en todas partes. Eso es, claro. Entonces, eso es una materia pendiente que como también pendiente tiene, que tú lo sabes, Wilmer, que estamos en un proyecto cuyos detalles pues creo que exceden un poco el objetivo de este programa. Consiste en líneas gruesas en incorporarnos a una medida o unas misiones de enseñar en las escuelas, de transmitirle a los muchachos en las escuelas los efectos nefastos de la ideología comunista. Sí, es bien importante lo que tú acabas de señalar, porque es una cátedra libre, ¿verdad?, de los riesgos que significa el comunismo. ¿Y cómo sería ese para el formato? mundo? Por ejemplo, yo tengo hijos en middle school, 10º grado. ¿Cómo un niño de 10º grado recibe lo que toque de esa cátedra? Vamos a imaginarlo. Bueno, precisamente ese es uno de los grandes retos y una de las cosas más apasionantes, porque que vaya una persona allí y les diga una perorata a los muchachos, es algo que no les va a traer mucho a ellos. Claro. Yo creo que eso es lo que pretendemos desarrollarlo en colaboración con las autoridades estadales de cualquier otro lugar. Es más, ya es una norma, porque fue una petición del gobernador de Santis. Así es, hay una norma emitida en el ámbito estatal donde se plantea la necesidad de esa cruzada, de explicarle a la juventud los efectos de la ideología marxista, pero nosotros creemos en el colegio que eso tiene que ser más dinámico en el sentido de no ir estáticamente a hacer un speech, sino quizás hacer más audiovisual, de forma pedagógica y sencilla. Exactamente, te adelanto algo que forma parte de este, llamo ambicioso pero histórico proyecto que vamos a llevar adelante a través de tu colaboración, José. Con los niños de ciertos grados, el uso de títeres, ¿verdad? Echándoles los cuentos de lo que pasa, conversatorios para los que son más grandes a través de la música, esta nueva trova cubana que ha nacido después de Patria y Vida, que se ha incorporado. Los niños son muy audibles a la música, entonces con espectáculos musicales, la mayoría de los niños en los colegios de aquí, y forma parte de este proyecto, no conocen el Museo de la Diáspora Cubana.
¿Me entiendes? No, visitas guiadas a la diáspora cubana, ¿me entiendes? Al Museo de la Diáspora, y en donde hagan un recorrido educativo a través de eso. Y el colegio también tiene el proyecto de un libro animado, historias animadas, donde se cuenta la historia de cómo el comunismo ha sido nefasto, no solamente en la historia de la humanidad, sino de estos países. De veras, ojalá puedan ustedes, pero fíjate, y pueda el colegio. Perdón, te interrumpa. Aquí hay un caso patético de lo que se llama un entrevistador entrevistado. No, claro, pues, estamos ante, pero estamos ante es que de veras esto es tan importante lo que Omar y ustedes, Wilmer, están planteando, que tiene una trascendencia a futuro, de presente y futuro, inconmensurable. Claro. Ahí ustedes, que son los que van a llevar a cabo este proyecto del colegio, un suponer, y aquí los testimonios son por millares. En Cuba los niñitos ya cuando van a kindergarten ya le ponen una pañoleta que de acuerdo al color los grados están donde empiezan a hablarle la tontería. Son pioneros. Pero les voy a decir un cuento que fue verdad. La maledicencia, porque los maestros no son santos todos, hay buenos, malos y sinvergüenza y honestos algunos. Claro. Y hay un cuento célebre en una clase de los primeros años de la Revolución, en uno de los primeros grados. La maestra le dijo, bueno, díganme ustedes, pídanle a Dios un paquete de caramelo, cierren los ojos, abren los ojos, coño, no están los caramelos, pídanle el caramelo a Fidel, a la revolución, abren los ojos, coño, están los caramelos ahí. Qué cosa tan terrible. Sí. El impacto que tiene a una mentalidad tan tierna que no está formada, ¿verdad? En nada está formada a esa cuestión. Así que yo de veras me siento feliz que eso se pueda hacer. Cuando uno está en una posición y cuando ya uno es veterano en edad, y déjeme decirle, lo voy a decir públicamente, a través de un medio tan profesionalmente serio como este. Yo no tengo futuro, Salvador Romaní no tiene futuro político. He luchado por eso, por la patria. Me ha tocado luchar por dos patrias. Eso no es normal. No es normal. Sí. Yo tengo 90 años. Tengo un amigo, Romaní, ¿por qué tú dices tu edad? Bueno, yo como que es verdad, yo no tengo por qué mentirlo. El legado que yo quiero dejar cuando abandone el decanato del Colegio de Periodistas es una fuente de realizaciones como esta que ustedes están planteando. Porque el valor extraordinario de esa idea va a ser reconocido en definitiva por la comunidad, por el bien que se le hace. Primero, porque esa enseñanza que va a recibir ese niño, normalmente también en forma indirecta le va a llegar a los padres. Tú vas a decir, oye, Romaní, ¿cómo es esa vaina que el muchacho le va? Sí, porque aquí la brutalidad política, desconocimiento político de las tesis más elementales que corroen las políticas de tanto Venezuela, Cuba y por supuesto también de Nicaragua, le llega a los mayores. Hay un caso que yo me canso de repetir, en el caso cubano, las nuevas generaciones. Muchachos jóvenes, ya yo creo que lo dije. Chicos, ¿qué es lo que es el 20 de mayo en Cuba? Ay, ese Romaní, que no sé. Pues chicos, el 20 de mayo de 1902 fue cuando nació la República de Cuba. Eso es lo que hay que saber. Entonces, en Venezuela yo recuerdo que se habló al principio de Chávez de unas modificaciones de los textos escolares. Y eso más o menos fue escandaloso en Venezuela y creo que eso se aguantó. Pero bueno. No, las cambiaron todas. Bueno, pues entonces imagínate tú.
esa mentalidad tenía. Sustituyeron Ahora, 18 páginas de 40 años de historia por una página, más 18 páginas de historia de los 23 años de ella. Entonces, de veras, es fundamental. Y esto, lo repito, esto que les va a llegar a los muchachos, les va a llegar a los padres también. Eso, en manos de ustedes, será una obra extraordinaria. Ya uno, cuando tiene esta edad, dice que los viejos empiezan a hablar tonterías, ¿verdad? Pero yo, que soy viejo de verdad, no hablo tonterías. Yo manejo, yo dirijo una entidad importante con el colegio, la comparto con ustedes. El otro día Omar y yo tengo una vieja y sana amistad. Lo decíamos. En la directiva del colegio están representados las 3 nacionalidades. Porque la tragedia no solamente es de Cuba, la tragedia de Venezuela es igual que la de Cuba, la de Nicaragua es igual que la de Cuba. Claro. Y entonces formamos parte en el colegio igualmente. Sí. Igualmente, ahí nadie es superior porque sea cubano. Usted tiene un voto como venezolano y usted como cubano tiene un voto. Pero yo no sé si será la biología o las órdenes secretas del que está arriba. Las órdenes secretas del que está arriba, de hasta cuándo estaré en esta tarea. Pero sí recuerdo que un amigo aquí me dijo, coño, chico, Rodador, tú te pareces a Chávez, coño, ¿cómo es esa vaina? Coño, te religen, ¿verdad? Ustedes lo saben. Es decir, chicos, se convocan periodos, José, se convocan con comisión electoral, te voy a dar todos los papeles ahora, y se llenan todo, proceso equivalente a como se hace en una elección nacional o local. Tengo unos bandidos ahí que han querido apoderarse con el ejido, entonces tiene una vez y ahí parecen 4 muertos. Pero bueno, mira, mañana, ¿qué es lo que va a pasar? Sí, que nos quedan... mañana aquí voy a hacerles el anuncio. Bueno, hablando del 20 de mayo, el Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio invita cordialmente a participar en nuestra celebración patriótica en homenaje a lo que decía Salvador, al 20 de mayo. Es un almuerzo que se va a realizar a partir de la 1 del mediodía en La Carreta y bajo el lema bien interesante, Sin Patria, en la Carreta aquí en la calle 8, en el 3632 del Southwest, en la 8 calle. Sin patria, pero sin amo. ¿Okay? Eso de Martín. Muy agradecidos, la verdad, a este sabrosísimo programa de diáspora, al doctor Omar Estacio, a nuestro querido amigo Salvador Romaní. Doctor, 30 segundos para despedirnos. Bueno, además de reiterar la invitación para mañana, el compromiso de volver aquí e informar todas estas iniciativas que hemos conversado aquí con ustedes gracias a esta invitación. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes y gracias a Doral Voice por permitirnos tenerlos ustedes en este espacio. Días por aquí, gracias Wilmer por la presentación. Tú sabes que en esa hora de Doral Voice, perdón, José. Gracias Fabricio. Yo se lo decía a Wilmer, los venezolanos que llegaron al exilio hace 20 años han tenido mayor éxito que los cubanos y más rapidez. En eso no voy a entrar yo porque sí es verdad que me meto un rollo. No. Bueno, yo sé, pero en tener importantes medios de comunicación, eso es verdad. Aquí los cubanos tienen derecho de piso por lo menos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, señores. Despedimos. Chao. Llévate la gracia.